Hola chicos, chicas, ¿cómo le va? Espero que muy bien, que estén en casa, que se estén cuidando, que estén leyendo mucho, que estén estudiando mucho. Mi nombre es Gonzalo Bustos y estoy junto al profe. Juan José Aparicio. Y nosotros dos vamos a ser los encargados de que ustedes todos los viernes tengan esta materia muy pero muy divertida que es IPIDEP. Una materia donde estarán todos juntos, turno mañana y turno tarde, tanto en IPIDEP como multimedia. Tendremos una larga jornada de 14 a 17, todos juntos en sala de conferencia, reunidos, se podrán conocer, nos podremos conocer como grupo general entre ambos turnos. Una materia práctica sobre todas las cosas. Sí, donde vamos a tener la visita de personas importantes, no solo del ámbito deportivo, sino también de la cultura, del espectáculo, de la política, visitándonos todos los viernes. Y ustedes van a ser los encargados de someterlos a las preguntas, a que ustedes hagan una conferencia de prensa con este entrevistado. Por acá pasó en su momento la dupla Orsi Gómez, pasó Andrés El Chapo Nocioni, pasó Maravilla Martínez, pasó Mercedes Paz, pasó el Turco García, el querido Turco García, pasó Horacio Muratore, Cieniqui, el Bebe Acosta, muchísimos protagonistas del deporte tucumano, nacional e internacional pasaron por esta institución tan querida en nuestra casa que es Red Millennium y tuvieron la paciencia y el tiempo de someterse a sus preguntas en una conferencia de prensa. Por supuesto, pero para antes de tener el contacto con el entrevistado, nosotros los tenemos que preparar a ustedes, porque no es fácil sentarse y preguntar, no es así nomás la tarea. Primero, lo primero que tenemos que hacer antes de arrancar una entrevista o estar en un mano a mano para preguntar a ese personaje que vamos a tener enfrente es investigarlo, profesor. Saber a qué se dedica, dónde jugó, en caso de ser un deportista, qué logros consiguió, pero también es importante leer otras entrevistas, leer, escuchar o ver, porque al entrevistado se le vuelve aburrido cuando se le pregunta siempre por lo mismo. Por ejemplo, a ver, si lo tenemos enfrente a Diego Armando Maradona, si le volvemos a preguntar por el gol de los ingleses, claro, y ya es cansador incluso para él como para el que nos está viendo, siempre hay que buscar la vuelta de rosca, de buscar algo innovador, algo diferente, tanto de la vida personal como deportiva, en el caso de Cero del protagonista. Saber que hay diferentes tipos de entrevistas que la vamos a ver a lo largo del año, la entrevista informativa, de semblanza, ¿sí? Saber qué queremos primero e investigar para no caer en errores como lo que vamos a ver acá al muchacho en la pantalla. A ver, que no nos pase esto. Se llevan el primer punto de la historia de esta cancha. No, en el Nacional B ganamos 2-0 en esta cancha cuando River volvió acá. Pero bueno, decían de que no habíamos ganado nunca acá, pero es mentira, ganamos. Hola Agustín, ¿qué tal? Danilo Leiva, Radio Santiago. A ver, en Argentina jugaste en equipos grandes, San Lorenzo, Estudiantes, River, Boca. ¿Cómo? No, River no. Alto. San Lorenzo, No nos confundamos, San no. Lorenzo, Que somos bien bosteros nosotros acá, así que no me confunda con eso. Vamos a quedar claro. Boca Juniors. El sábado es tu cumpleaños, qué mejor regalo que jugar, ¿no? Ese partido con Bielorrusia en Andalucía. ¿Cumpleaños? Tu tierra. Bueno, mi cumpleaños fue el 15 de octubre ya. Bueno, buenos días. No pasa nada. Encima en una conferencia. Y vean a quién le echa la culpa. El periodista. La Wikipedia. Hay que cambiar el disco. Pero bueno, pero está bien. Y No puede más. Se tentó. É a sua primeira Copa do Mundo. Boa, o Brasil vai estrear contra a Croácia dia 12 de junho e é dia do seu aniversário. Pela cara. Já parou para pensar? É 12 de junho, não é? Seu aniversário? Que dia é seu aniversário? 12 de maio. 12 de junho. Pô, tu quer saber aqui? Tá de sacanagem. Pô, ele tá brincando. Que craque. Ele tá brincando. Mas já parou para pensar como é que vai ser essa sua estreia, não? Meu aniversário? ¿Qué onda que tiene Marcelo, por Mira favor? lo que me preguntó. Tá ruim. Deu ruim lá ainda. Qual era a pergunta, desculpa? Encima pide perdón. Porque se distrajo. ¿Qué te pareció concentrado?
Concentrado. ¿Qué es ese jugador? ¿Qué es ese jugador? Concentrado. Coentrão. Acá hubo una orinada importante. Arrancó mal y después la corrigió. Coentrão es un Ya no puede hablar. jugador muy bueno. Concentrado. Tiene demostrado en los últimos años en el Benfica que era un gran jugador y estamos contentos con ello aquí. Vale. Estoy concentrado, sí. Congratulations. Uy, está bravísima. Congratulations. I lost. You lost? Yes. Oh. Okay. te querés ir. So, Te tenés que ir, José, pero- what happened out there? ¿Cómo que pasó ahí afuera? Uy, no. ¿De qué me estás hablando? ¿Me La estás estás embarrando. No, Did you watch the match? no, I didn't. I was La told that you embarró, won. la I'm embarró. sorry. Question en français, s'il vous plaît. Listo. Nos vamos a la pausa, Fer, porque esto me Está puso un mal. poquito caliente, sí. Vamos de... Un muy buen video con todas las cosas que no hay que hacer en una conferencia de prensa o en el momento de preguntar. Me quedo con dos cuestiones. La última, no preguntemos por preguntar. Si no tenemos una pregunta importante que hacer, trascendente, no la hagamos porque podemos caer en este error de la desinformación. Acá lo veíamos al tenista francés que había perdido, pero le habían preguntado como si hubiese ganado. Entonces, el preguntar por preguntar tampoco tiene demasiado sentido si caemos en este error. Y después lo importante es saber cómo se pronuncian los nombres de los jugadores, los equipos, los técnicos. Si encontramos a un jugador con un apellido difícil, preguntamos cómo se pronuncia. A ver, ¿es Deportivo Lorenz o Deportivo Llorens, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo se pronuncia realmente el nombre del equipo del sur de la provincia? Bueno, cosas que tenemos que saber para no caer en errores. ¿Cómo se pronuncia? Si tenemos la duda, preguntamos. Y la suerte de estos periodistas que cometieron esos graves errores fue la buena predisposición del entrevistado, ¿no? Que no le contestó mal, que tuvo la grandeza de contestarle bien, más allá del enojo y la calentura que tenían en el momento. La buena predisposición de Marcelinho, por ejemplo. Sí, la primera, el Pula Rodríguez. Preguntarle sobre el primer punto en cancha de River cuando había ganado en el año 2012. ¿Sí? ¿Hace cuánto? ¿8 años? ¿7 años? No es una historia demasiado alejada en el tiempo, es una historia reciente donde acá el periodista del borde de campo cae en la desinformación, tal vez no investigó demasiado y cayó en este error que el Pula Rodríguez le respondió rápidamente allí. Y segundo, veíamos la fecha de nacimiento de un jugador que estaba mal. ¿Y cuál fue la fuente? Wikipedia. ¿Sí? Wikipedia no es una fuente confiable porque es un sitio web que cualquiera de nosotros puede editar. Puede escribir mal a propósito o estar erróneo por algún desconocimiento. Entonces, no es una buena fuente. Sí podemos consultar para chequear, pero siempre mínimo 3 fuentes para estar seguro de que la información sea real. Por supuesto, la fuente es el lugar de donde nosotros traemos y sacamos la información. Es importante también que ustedes tengan armado ya una lista de preguntas para hacerle al entrevistado. Les va a pasar mucho en nuestra clase de IPDEP que si empiezan a preguntar los compañeros y yo me animo a preguntar recién en el 6º, 7º lugar, corro con muchas posibilidades de que un compañero ya haya realizado la pregunta que yo tenía para hacerle al entrevistado. En ese caso tengo que tener un plan B, un plan C, un plan D, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y hasta Z para estar preparados y saber de no quedar en silencios incómodos en el momento de una conferencia de prensa. Acá puede pasar, sí, las primeras clases estamos para aprender todos juntos y para ir perfeccionándonos, pero no nos tiene que pasar en el momento de una sala mixta o de una conferencia de prensa. Pensar las preguntas preparadas de antemano, siempre siguiendo un lineamiento, sabiendo también qué quiero conocer. Por ejemplo, tengo enfrente al Pula Rodríguez. ¿Qué quiero saber? ¿Por qué se fue de Atlético? ¿De dónde nació? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo es su vida en Colón? Bueno, pensar por qué lado también quiero llevar las preguntas. Bueno, por eso hay que tener en cuenta cómo se pregunta también. Así que, señor director, nos acompaña con esta placa a donde van a poder ver cómo se pregunta. Las preguntas tienen que ser claras, ¿sí? Claras y precisas. No tienen que enredarse a la hora de preguntar, no hacer un preámbulo y una presentación antes de hacer la pregunta. ¿Te acordás, Pula, de aquel partido, aquella tarde de un día de semana donde tu conjunto Atlético Tucumán consiguió un triunfo como visitante importante ante River? Bueno, ahí ya se perdió la pregunta. Ya se aburrió el entrevistado. Vamos directamente a la pregunta. ¿Qué queremos saber?
¿qué sucedió aquel día que le ganaron a River por la B Nacional? Por supuesto. Siempre preguntar acerca del tema al cual estamos tratando, como decía el profe Aparicio. Si vamos a encararlo al Pulga Rodríguez para saber sobre su vida deportiva, no podemos en el medio meter una pregunta para saber el nombre de su hijo, por ejemplo. Hay que tener un lineamiento, un hilo conductor la entrevista. ¿Puedo pasar por diferentes temas? Sí, pero no puede ser la primera pregunta, ¿cómo estás en Colón? La segunda, preguntarle cómo se llama tu hijo. Y la tercera, preguntarle cómo te llevas con tus compañeros en Colón. Allí hay una pregunta en el medio que no le corresponde. Claro, no mezclemos fruta con verdura. También tenemos que evitar las preguntas en las cuales el entrevistado nos va a decir sí o no. Tenemos que hacer que el entrevistado se explaye, explique y no que termine preguntando sí o no. Juan, ¿venían a ganar hoy? Sí, no, terminó. Una muy común es justamente termina un partido, gana el equipo A, gana la selección argentina 3-0 a Brasil, el Mundial de Qatar. Le preguntamos a Messi, ¿y Messi, estás contento de ser campeón del mundo? ¿Y cuál sería la pregunta? La respuesta. Que sí, obviamente. Entonces, no hay que caer en este tipo de respuestas con sí o no, y además respuestas obvias. Si pierde está triste y si gana seguramente estará contento. Claro, y algo que ya le dijo el profe, tiene que ser intentar también siempre tener una pregunta novedosa, hacer que el entrevistado nos cuente algo nuevo, algo que no sabíamos, algo que queremos saber de él y no caer siempre en la repetición. Y lo más importante, repreguntar. Hicimos una buena pregunta, habrá una buena respuesta que nos dará pie a una repregunta. ¿Qué es la repregunta? Una pregunta que no teníamos en nuestra guía, ¿sí? Que no estaba pautada en nuestra cabeza de antemano. Es algo que surge en la charla, porque no hay que olvidar que una entrevista es una charla también entre el entrevistado y el entrevistador. Bueno, le preguntamos algo, esa respuesta nos lleva a otra pregunta. Bueno, esa es la repregunta, que es importante cuando surge porque conocemos otras facetas del entrevistado. Y para que esa repregunta surja, es importantísimo y fundamental escuchar. ¿Sí? Hay que escuchar lo que el entrevistado nos está contando, nos está respondiendo, para poder hacer una repregunta, para que de lo que él nos está contando o nos está respondiendo surjan dudas, para que de allí terminemos formulando una pregunta. Escuchar, dijo el profe, clave y más en una conferencia de prensa como va a ser IPIDEP, porque si no estamos atentos, tal vez repetimos una pregunta que hizo un compañero y se pasa un momento incómodo para el entrevistado y para nosotros. Para el entrevistado porque le estamos faltando el respeto, le está prestando su tiempo y no le estamos prestando la debida atención. Y para nosotros porque quedaremos en evidencia de que no estamos realmente prestando atención a la clase. Y de respeto también se trata esto. Hay que respetar al entrevistado. Hay que exigirle el respeto que nosotros de este lado, como periodistas y ustedes cuando le toquen entrevistarlo, se merecen. Él también se merece respeto. No hay que atacarlo al entrevistado. Muchas veces nosotros queremos o intentamos sacarle la respuesta que nosotros queremos escuchar y él no la está dando o no la está diciendo. Bueno, no hay que atacar al entrevistado. Luego seguimos con preguntar sin faltar el respeto. ¿Sí? Hablamos de esta falta de respeto. ¿Sí? Exacto. Saber de qué manera abordar algunos temas sensibles. ¿Sí? ¿Se puede hablar de todo? Sí. Se puede hablar de todo, pero ¿de qué manera lo hago? ¿Sí? ¿De qué manera lo pregunto? Es lo importante. Bueno, acá tenemos un ejemplo de periodistas que no respetaron al entrevistado y en muchos otros casos el entrevistado no respetó al entrevistador. Veamos estos casos. Volvemos a la concentración en Ezeiza, futbolistas. ¿Me estás escuchando, Carlos Tevez? Enrique Llamas desde Sí, sí. Decime una cosa, vos no sos tan lindo, ¿no es cierto? ¿Cómo hiciste para conseguir una novia tan linda? ¿Qué hiciste? ¿Vos sos lindo? ¿Le jugaste al fútbol? ¿Eh? Pero no hace falta ser lindo, papá. Es lo que uno tiene adentro, en el corazón, es lo que enamora a una mujer, no lo que uno tiene interior. Pero me parece muy bien. ¿Te va mal a vos, otro? No, no. Me parece que se le da la trascendencia que le quieren dar a algunos porque, bueno, no sé, vaya a saber qué es lo que sienten desde el pasado, ¿no? Juan Carlos, pero vos sabés que algunos son todos, porque yo ayer vi muchos programas de televisión, hoy leí diarios, ahora estoy leyendo páginas de internet.
Vos decís que cuando terminó el partido, ahora también hiciste algún gesto cuando terminó el primer tiempo. Y vos sos un tipo grande, sos un tipo de gran experiencia, que tiene 13... No, cuando terminé el primer tiempo no hice ningún gesto. No hubo un gesto, lo mostramos por... Me tapé la cara cuando terminé el primer tiempo. No hubo no hubo... No. Lo estamos viendo que, o sea, sí, me tapé la cara. Te marcabas la 100 diciendo que tienen que tener memoria. Está bien, pero ¿sabés qué pasa? Juan Carlos, espera. No, déjame que te quiero decir esto. Pero a mí me encantaría que en el fútbol se pudiera chicanear, se pudieran hacer... Pero lo que pasa es que lamentablemente, como te decía el Pollo, mira, hace un par de años que los visitantes no pueden ir a la cancha, hay asesinatos porque la gente es intolerante. Entonces, ¿qué necesidad? Y vos sos un tipo consagrado, sos un arquero bárbaro, sos un tipo... No es culpa mía eso. Si yo no te estoy echando la culpa de nada, yo lo que te estoy diciendo que vos, desde adentro de la cancha, estás haciendo cosas que a lo mejor no deberías, qué sé yo. A mí me parece, perdóname, soy un viejo, está bien, ¿viste? Te pido mil disculpas. Respeto tu opinión, pero vuelvo a decir lo que dije siempre, lo que digo siempre. Yo soy de una manera y soy siempre igual. Cuando gano, cuando pierdo, soy siempre igual y juego a mi manera y juego de la forma que lo sentí siempre del fútbol, ¿no? Ahora, los problemas no salen de los jugadores. Terminemos de hablar con ese verso. Terminemos de hablar con ese verso. Juan Carlos. De los jugadores, a ver, porque a la gente, porque es fácil hablar así, a la gente le permitimos cualquier cosa. En la cancha de Godoy Cruz ayer tiraron un ladrillo que si le llega a pegar el jugador de Boca que estaba tirado ahí al lado, le rompen la cabeza. Y eso se lo permitimos a la gente. Y después, por una soncera, porque la verdad que es una soncera, es un juego, como ha habido en todos los partidos hay, lo que pasa es que lógicamente cuando se lo acepta a un equipo grande se magnifica mucho más. Pero a la gente pareciera que le permitimos. ¿Pero quién se lo permite, Juan Carlos? ¿Quién se lo permite a la gente? Pero ¿quién se lo permite a la gente, Juan Carlos? ¿Vos te creés que nosotros avalamos que alguien tiene un ladrillo? Ojalá lo metan en cana y lo dejen 6 meses preso a ese tipo. No te estoy diciendo que avalas, te estoy diciendo que no estás hablando del ladrillo que tiraron. Pero sí, ya vamos a hablar, ahora estamos hablando de lo tuyo. Y después vamos a hablar de... Pero sí, hombre, si vos sabés que... ¿Te parece para tanto? No, ¿sabes sí, en el contexto del fútbol argentino, lamentablemente, sí. ¿Te parece para tanto? Sí. Y después la falta de respeto que hicieron un montón de colegas de ustedes en los programas de televisión. ¿Qué falta de respeto, Juan Carlos? No sé a qué te referís. Acá lo estamos hablando justamente y te agradecemos mucho que lo podamos hablar así, pero no faltamos el respeto. Hay un montón de colegas de ustedes que me faltaron el respeto después y de eso no se habla. A ver... Pero a ver, ¿de qué estás hablando, Juan Carlos? Déjame hablar. No, estás hablando, de hecho, estamos escuchando. Déjame hablar porque si no parece que me llamaron para castigarme, déjame hablar. ¿Me entendés? Si vamos a contribuir todos. Si estuvo mal lo que hice yo, bueno, está bien, estuvo mal. Ahora contribuyen ustedes también de no darle la trascendencia que le tiene que dar, ni de atacar a un jugador por una cosa, por una humorada, por un juego dialéctico, un juego de señas con la gente. Me ha pasado en un montón de canchas. ¿Y ¿sabes qué en cancha? Me ha pasado donde yo le he hecho gesto y me han terminado aplaudiendo y hemos terminado riendo o no. Y siempre cuando pasó lo he hecho perdiendo. Yo ganando nunca gasto a nadie. ¿Me entendés? Entonces, ustedes a mí no me conocen. Entonces hablan por hablar. Porque sé que me ven una vez al año cuando venimos a jugar con River o con Boca. Nada más. Entonces, ustedes a mí no me conocen. Yo juego siempre igual. He jugado siempre igual. He tenido trato con gente de uno y otros clubes. Hoy estamos aquí en el aeropuerto y me he sacado fotos con hinchas de River. La gente lo entiende el juego ese. No lo hagamos más grande de lo que es. Porque eso también provoca violencia. Agrandar las cosas, darle una trascendencia, una dimensión que no la tiene. River ganó bien, jugó bien, es el mejor equipo del argentino y está puntero, su gente se fue contenta. ¿Vos te crees que se fueron pensando en mí? Ahí veíamos entonces, en este video, cómo viceversa hay una falta de respeto por parte del entrevistado o del entrevistador. Por un lado, atacándolo al arquero de Belgrano, a Olave, y por otro lado, la pregunta a Carlitos Tevez, ¿no? Muy poco oportuna, y la buena respuesta de Tevez y la buena predisposición para quedarse a contestar después de esa pregunta ofensiva. Es importante que no nos queramos hacer los graciosos de primera vez con un entrevistado, ¿sí? Hay que tener una confianza para generar ese vínculo
donde se puede hacer este tipo de bromas, pero también saber cómo hacerla, porque tal vez no fue la forma adecuada la pregunta. No hay que hacerse el gracioso o el pícaro, porque cae mal el entrevistado cuando se da cuenta de nuestra verdadera intención. Y en el segundo video veíamos, por un lado, los periodistas que querían que Olave hable de un tema que Olave no quería hablar claramente, era buscar el título y buscar la polémica. Ya hemos visto, ya hemos centrado, hemos palpado más o menos lo que vamos a ver en INPIDEP. Ya tienen un panorama de cómo va a ser de ahora en más los días viernes de 14 a 17 cuando podamos volver. Pero, profe, no serán solamente las preguntas. También aprenderemos a cómo escribir la entrevista, ¿sí? Tendrán que hacer las preguntas el día viernes y para la siguiente semana tendrán que tener preparado ya en papel o vía mail la entrevista transcrita. Por supuesto. Y todo lo que ocurra en INPIDEP va a estar vinculado con la materia que vamos a tener de 16 a 17 horas, que es Multimedia 1. ¿Dónde? Por un lado veremos primero redes sociales, ¿sí? Sobre todo Twitter. Tienen que hacer sus propias cuentas de Twitter. Si ya tienen, pero es Juan @el santo la ciudadela, no va, Mariana @decanita25, esas cuentas no sirven, no se pueden utilizar, son pocos profesionales. Deberán hacerse cuentas nuevas con un uso periodístico y además seguir a las redes que le vamos a mostrar en pantalla, que son la de la institución, @rmillennium, y a la nuestra, para poder tener un seguimiento de lo que van haciendo en el año. Gonzalo Bustos 10, del profe Bustos, y el mío, J. Aparicio 89, para tener ya un conocimiento del lado virtual informático de redes. Aprendemos Twitter para llevar a todo lo que pasa en INPIDEP a esta red social. Por supuesto. Ahí está entonces la primer tarea que van a tener ustedes ahora desde su casa haciendo esta cuarentena. Yo estudio desde casa, yo estudio en casa. Va a ser crear una red de Twitter, empezarnos a seguir a mí, al profe y a la cuenta de R-Millennium para que nosotros estemos ya en contacto a través de esta plataforma y también ustedes que empiecen a informar a la gente qué es lo que está sucediendo en el planeta, en el país y en nuestra provincia. Deben subir un tweet, mejor dicho, de lo que pasa con el coronavirus en el deporte acá en Tucumán. Es importante que sigan en la cuenta de Red Millennium porque allí informaremos los invitados de INPIDEP y además todo lo que tiene que ver en el ámbito académico e institucional de la carrera y de la institución. Bueno, hasta acá llega nuestra primera clase virtual. Estamos ansiosos ya por empezar a conocerlos, aunque sea a través de Twitter en esta ocasión. Y estaremos vinculados también al chat de WhatsApp, al grupo de WhatsApp, donde tendremos un vínculo tal vez un poco más cercano con la inmediatez que permite esta plataforma para que tengan sus preguntas, sus dudas y podamos interactuar en esta contingencia que nos separa de alguna manera, pero que nos permite acercarnos de otra, que es lo digital, lo virtual y esta aula virtual de Red Millennium. El WhatsApp también es una gran herramienta. #, yo estudio en casa. Hasta la próxima.